positivo o negativo, ¿sí? Y este es el área crítica y el momento de inercia, pues es ese. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro problema de cuánto valen los esfuerzos AB o bien CD en uno y otro extremo de este momento nos va a dar la mayor parte aquí y aquí se va a restar, ¿no? Podríamos hablar que aquí da compresión y aquí da tensión, ¿no? El área crítica es esta y el momento de inercia, de que el sabrá yo que es medio complicado porque es una cajita sin fondo y sin tapa, es este, ¿sí? Donde C1, pues son variables aquí, ¿no? C1 más D es, C1 es la dimensión de la columna y C1 más D, porque acuérdense que es AD entre 2, ¿no? Todo esto es D entre 2, entonces esto vale C1 más D, ¿sí? C1 más D y A, unos van al cubo, otros no, etcétera, y este es el momento de inercia de esta cajita. Ahora, esto es para el caso de una columna interior o una columna central, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una columna de borde? Esta es una columna de borde, ¿sí? Donde tenemos losa de este lado y también aquí, pero acá no. Aquí hay un borde libre, ¿sí? Y vamos a asumir que el momento está paralelo o perpendicular al borde libre, como dice aquí, columna de borde con momento perpendicular al borde. El momento viene perpendicular a este borde. Pues ahí ya nos cambia la cosa, ¿sí? El área crítica, ¿sí? Es esta, ya es diferente de esta porque aquí era, pues nada más era el perímetro por el peralte. Aquí ya cambia porque no es todo el perímetro, ¿sí? Este es el área crítica. El, el momento, ¿sí? Lo vamos a evaluar nada más para simplificar las expresiones, ¿sí? Con otras variables que son G igual a C1 más D entre 2 menos CAB, para poder evaluar así los esfuerzos cortantes en AB, que es AB, es este, ¿sí? Y en ese caso, la J pues también cambia y se complica mucho, ¿sí? Ustedes ven aquí que dice MU menos BU por G. Bueno, pues la G no tendría mayor problema, pero es todo esto, ¿no? Nomás para no hacer una expresión tan larga aquí, pues se simplifica con este G, pero ya es una expresión complicada. Lo mismo ocurre cuando hablamos de una columna de borde, pero ahora con el momento paralelo, acá era el momento perpendicular al borde, acá va a ser el momento paralelo al borde, o sea, este es el borde, ¿sí? Y el momento va paralelo a este borde. Pues cambian las cosas, cambia el área de la sección crítica y cambia también el momento de inercia, ¿no? Y pues un caso más es una columna de esquina que no tiene borde en dos lados. Y este es donde se dan los esfuerzos. Vean, acá se daban por todos lados los esfuerzos porque tengo losa en todos lados. Aquí ya no tengo losa aquí, pues aquí ya no hay esfuerzos. Aquí ya no tengo losa, pues aquí ya no hay esfuerzos. Y aquí no tengo en dos caras de la sección losa, pues solamente habrá esfuerzos donde hay losa, que es aquí y acá. Y las expresiones ya son bastante complicadas, ¿no? ¿No? Ya son muy complicadas. Pero bueno, pues esto es lo que se tiene que hacer. Y hay otro caso más, que es el de las columnas circulares, ¿sí? La columna circular, pues nuevamente el diámetro de la columna es D, la sección crítica siempre se da a D entre 2, por eso es que sería D entre 2 y D entre 2 sería AD más D, que es todo esto multiplicado por D. O sea, el área crítica para resistir es esta. C, pues tiene que ser D más D entre 2, es la mitad de la sección, ¿sí? Y el momento de inercia es este, ¿no?
Esas son las condiciones que se pueden dar para calcular los esfuerzos en los extremos de las secciones críticas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Ahora, finalmente, ¿qué es lo que estamos calculando? No nos perdamos. Lo que estamos calculando son los esfuerzos actuantes, los esfuerzos, en este caso, cortantes, actuantes, ¿sí? Pero para la revisión de que esto se transmite eficientemente, pues sí, tenemos que calcular los esfuerzos, ¿sí?, que producen estas cargas, que son estos, pero también para la revisión tendríamos que calcular la resistencia de la sección para tener el esfuerzo actuante o último, en este caso que se llama, compararlo con el esfuerzo resistente. Y si esto es mayor, pues estamos con un diseño satisfactorio. Entonces ya vimos cómo calcular los esfuerzos últimos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo calcular los esfuerzos resistentes, o sea, la resistencia a fuerza cortante, que tampoco es nuevo seguramente para muchos de ustedes, porque si recuerdan ustedes, la resistencia de una conexión losa plana, columna, o bien zapata, columna, ¿sí?, se da en la siguiente forma. Primero, existe una que es considerar que existe acción en dos direcciones, se dice en términos más llanos, se dice como losa, ¿no? ¿Qué quiere decir como losa? Pues que la resistencia se da alrededor de toda la losa, ¿no? Como lo que veíamos acá, ¿sí? Esto es una grieta de tensión diagonal, ¿no? Esta grieta, ¿sí?, de tensión diagonal, pues es la que tenemos que evitar que se presente. Entonces, esta grieta de tensión diagonal tiene que ver con la resistencia a tensión diagonal de la losa, ¿sí? Estas tensiones diagonales abrirán la grieta, ¿sí? Igual acá. Estas tensiones diagonales abrirán la grieta, a no ser que esta tensión diagonal sea inferior a la resistencia a tensión del concreto, que por cierto, pues es muy baja, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia a tensión del concreto y si es mayor que la tensión diagonal actuante, pues estamos del otro lado. Eso es lo que hacemos acá. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia a tensión diagonal del concreto? Ustedes recuerdan que hay una expresión que es sencillamente la resistencia a tensión diagonal del concreto es función de la raíz de F'C. En general, la resistencia a tensión, incluso lo vimos en clases pasadas, tiene que ver con la resistencia, con la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del concreto. Así que la resistencia a tensión que andamos buscando, pues es esta, ¿sí? Y con alguna variante es 0.5 más gamma raíz de F'C. En ambos casos es FR y raíz de F'C. Solo aquí hay una variante que tiene que ver, esa variante tiene que ver con las dimensiones de la sección crítica. O sea, si la sección crítica es cuadrada, ¿sí? Si la sección crítica es cuadrada, aquí vemos, gamma es la relación del lado corto al lado largo del área donde actúa la carga de reacción. Si esto es 1, ¿sí?, en el caso de que sea una columna cuadrada, ¿sí?, dice, gamma es la relación del lado corto al lado largo.
Entonces, gamma sería 1 más 0.5. La resistencia acortante a tensión diagonal sería 1.5 de raíz de F'C. Siempre algo por raíz de F'C, que es la resistencia a tensión del concreto. Pero no deberá superar, no deberá ser mayor que Fr raíz de F'C. O sea, pues aquí claramente, si esto es 1, pues va a ser mayor que este y el que va a regir va a ser este, porque siempre tiene que ser la menor. Entonces, en la mayoría de los casos, pues rige este, que es 1, acá es 1.5. Entonces, la que menos resiste es la que se debe considerar, que es, en este caso, es la resistencia a tensión diagonal del concreto. ¿Cuánto vale el factor de reducción? ¿Sí? Fíjense que, si ustedes recuerdan, para cortante, el factor de reducción vale 0.75. En este caso, ¿sí? Que es también resistencia cortante, pero con como parte de transmisión en losas o zapatas, ¿sí? FR se reduce a 0.65, ¿sí? Las normas, por ejemplo, traen una aclaración que dice, para cargas de sismo, considérese FR igual a 0.65. Pues, está bien, pero por ahí traen otra donde dice que en todos los casos debe ser 0.65, entonces ni vale la aclaración. Pero bueno, consideremos 0.65 y se acabó, ¿no? Bueno, entonces, esto es la resistencia de diseño del concreto cuando consideramos que se presenta la falla en dos direcciones o falla como losa, falla de esa que veníamos aquí por penetración como esta, ¿no? Pero puede haber otro caso, ¿sí? Dependiendo de las dimensiones de la columna, puede haber un caso diferente, el que falle como le dicen, como viga, ¿no? ¿Sí? La losa actúa como una viga ancha, de tal forma que las grietas diagonales potenciales se extienden en un plano que abarca todo el ancho. Por ejemplo, es este. Cuando las dimensiones de la columna tienden a ser muy rectangulares, ¿sí? Ya no se da el caso de la falla alrededor, ¿sí? Como que trabaja en una sola dirección y únicamente se da a lo largo del lado más largo de la columna y a un peralte de, o sea, esto hace que trabaje en una sola dirección. Este pedazo de losa trabaja en una sola dirección. Cuando la columna es cuadrada, 100% cuadrada, la losa trabaja en dos direcciones, ¿sí? Cuando tiende a ser más rectangular, tiende a trabajar en una sola dirección. Y en una sola dirección, pues es como viga. Por eso se dice, actúa como una viga ancha, ¿sí? Este es el ancho de la viga, ¿sí? Y esta es la sección crítica, ¿sí? Cambia ahora la sección crítica y está AD. Entonces recuerden que como viga la sección crítica está AD. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando el esfuerzo cortante actuante, que puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Es mayor que el esfuerzo cortante resistente, sea como viga o como losa, alrededor de la columna donde vamos a transmitir esos esfuerzos? ¿Qué pasa cuando esa resistencia es inferior a este esfuerzo? Bueno, pues la primera que se ocurre es aumentar la resistencia del concreto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la resistencia está en función de raíz de F'C. O sea, la más fácil, la trivial casi, es, estoy trabajando con 250, pues pruebo con 300 a ver si con eso paso, ¿no? Aunque sea ese concreto de 300 solo en la zona de alrededor de la columna y después hago una junta de colado y después ya póngale 250. Pero
En general, esa es una alternativa, la primera alternativa. ¿Cuál sería otra alternativa? Cuando tenemos escasa resistencia en esta sección. Bueno, pues otra alternativa u otras alternativas serían estas, ¿no? Aumentar alrededor de la columna, pues el peralte de la sección crítica. Acuérdense que la sección crítica está adentro dos de la columna alrededor. Entonces, si yo aumento ese peralte de la losa, si yo aumento con un abaco ese peralte, pues le doy más resistencia. Si aún así no paso, bueno, pues a lo mejor le pongo este capitel que no solo da más peralte, sino hace que la sección crítica sea más grande, porque ahora la sección crítica está a un peralte adentro de dos desde aquí, no desde la columna. Entonces esto le da un demonial de resistencia, ¿no? Por eso también es la razón de que se deja esta zona maciza para tener suficiente resistencia alrededor de las columnas, ¿no? O sea, son varias alternativas las que se pueden hacer para dar la resistencia. Y yo creo que esas son algunas de las que se dan únicamente con sección. Pero hay otra, y ya la están visualizando ustedes, que es dar refuerzo, ¿sí? O sea, si damos refuerzo, eh, pues por ejemplo, vamos a, tenemos aquí tensiones, ¿no? Que son las que están abriendo la grieta. ¿Cuál sería lo que se nos ocurriría? Bueno, pues poner acero de refuerzo que viniera así, por acá, luego otra vez baja, y luego así. Esto podrían ser de refuerzo. O sea, una parte recta aquí, se bayonetea para acá, pasa por acá, este diagonal corta la grieta y los sigue. O sea, serían algo así, ¿no? Estos refuerzos, y estos ponerlos a cada en planta se verían así, ¿no? ¿No? Y luego en la otra dirección, estos refuerzos. Como ven ustedes, esto pues es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tenemos un congestionamiento bárbaro aquí de refuerzo, tenemos estos columpios, si los tenemos en esta dirección, ¿sí? Tiene que pasar por donde va la columna, tiene que pasar también en la otra dirección por donde va la columna, y esto se vuelve, hay una maraña, ¿no? Si a esto le agregan que traemos refuerzo en la columna, refuerzo en la losa, etcétera, pues se vuelve aquí un área impenetrable para el concreto. Entonces, no es la mejor idea reforzar estos nudos cuando no tenemos suficiente resistencia. Además, lo que les estoy pitando aquí, que tiene que ver con este dibujito, es para el caso elemental, o sea, para cargas gravitacionales. Pero ¿qué pasa cuando esta, este nudo o esta conexión está sujeta a momentos de sismo o a fuerzas sísmicas? Bueno, pues que cuando el sismo va, por decirles algo así, pues a lo mejor sí, las tensiones están como están en rojo, como decíamos aquí, y esta es la canastilla que necesito poner. Pero ¿qué pasa cuando el sismo se invierte? Pues que ahora tengo que poner refuerzo. Todo esto con la dificultad que les decía, ahora sería al revés, ¿no? Para tomar las tensiones en la otra dirección. Entonces, esto es realmente impráctico, ¿no? Entonces, no, creo que no es solución, aunque nos dan las normas, la forma de calcular ese refuerzo,
Aquí está. La sección crítica sería el cortante resistente, ahora sí sería lo que resiste el concreto, que es esto que tenemos aquí, o esto, más lo que resiste el acero. Y eso debe ser mayor igual que el BU. Correcto, así debe de ser. ¿Sí? Y así calculamos el BSR con las áreas de acero que corresponden. Eso es correcto. Pero lo que no parece correcto, o al menos fácilmente construible, es dejar tanto acero congestionado en esa conexión. Entonces, yo creo que sí, la recomendación siempre es, primero que nada, ya contamos siempre que tenemos alrededor concreto, ¿sí? Pudiera ser que mejoráramos la resistencia del concreto aquí en esta zona, si queremos economizar a donde no estamos con tanta resistencia, y aquí hacer por aquí una junta de colado y cambiar la resistencia al concreto, y aquí dejar resistencia buena del concreto. Otra es poner pues, capiteles, ¿no? O abajo, ¿no? Otra es, pues a lo mejor, crecer completamente el peralte de la luz, a lo mejor de 45 a 50, etcétera. Y la ventaja de este tipo de losas es que yo puedo poner, si requiero más refuerzo, poner el refuerzo de estribos, pasarlo. Aquí traía yo el refuerzo de estribos en estas nervaduras y lo prolongo hasta pasar acá. Entonces tengo vigas, nervaduras con estribos en esta dirección y también con la otra. Claro, no es tan eficiente como si fuera diagonal, pero es más construible, ¿no? Entonces, realmente esta es la solución. Colocar estribos, los mismos estribos que traía yo aquí, en esta viga, en esta nervadura, prolongarlos para acá, ¿sí? Y esos me darán una capacidad adicional. Esto es, pues, lo que se tendría que hacer para el diseño por cortante en este tipo de elementos. Vamos a hacer también ejemplos de esto, pero antes les quería yo comentar lo siguiente. Lo que les platiqué al principio del tema, se los quiero recordar, es que el problema de las losas es bastante complejo desde el punto de vista de análisis estructural. Hemos hablado que son elementos altamente hiperestáticos. Cuando los vemos en el contexto del edificio, de toda la estructura, no cuando vemos un tablerito, ¿no? Pero pues, nuestro problema siempre va a ser ese, el de todo el edificio. Entonces, este problema se vuelve todavía más complicado en el caso de las losas planas, porque en las losas perimetralmente apoyadas, que era el primer caso que veíamos, en las losas perimetralmente apoyadas decíamos que por su propia naturaleza, lo que ocurre en un tablero impacta poco o nada en el tablero siguiente. Además, estas losas, ¿sí? Estos tableros de losa no toman cargas laterales, ¿sí? Las cargas laterales la toman las columnas y las traves principales, ¿sí? Esos son los marcos que toman las cargas laterales. Los tableros de losa únicamente soportan la carga vertical, se acabó. Entonces ahí, pues es algo complicado el problema analíticamente desde que se tiene que resolver la ecuación diferencial y todo eso, pero alguien ya lo resolvió y ya está resuelto ese problema. Es un poco diferente el de las losas planas. El de las losas planas es un poco diferente porque, como no tienen traves de borde, ¿sí? Les decía yo, pues se comportan de esta forma, ¿sí? Y entonces, como no tienen traves de borde,
La parte de la losa que trabaja como una viga hipotética, una viga equivalente, forma una trave equivalente con estas columnas. Y la de arriba forma otra trave equivalente con estas columnas. Y si tuviéramos más tableros, también forman así las traves equivalentes. Esto es, las losas, ¿sí? La losa de aquí tiene que ver con la losa de arriba. ¿Por qué? Pues porque es una estructura ya completa. Ya no es un tablero aislado como las perimetralmente apoyadas, ¿sí? En que fuera de su perímetro ya no impacta. Aquí sí, ¿sí? Aquí sí, si vemos una losa plana, sí va a impactar las que estén del otro lado porque son columnas de toda la estructura. Entonces, el problema pues, es más complejo porque no se puede trabajar como un tablero aislado. Por eso se habla de los marcos equivalentes, ¿no? O sea, toda esa estructura, se tiene que analizar completa la estructura. Y es tan complejo el problema que en un principio se dividió en analizarlo en X y luego analizarlo en Y. Pero realmente el problema es tridimensional. Una forma de resolverlo, si no tenemos muchas herramientas, que esto casi ya no pasa, o sea, normalmente ya tenemos todas las herramientas, pero esta metodología que acabamos de ver ahorita, del marco equivalente y de todo esto que vimos ahorita, ¿sí? Era muy útil cuando no había forma de correr edificios, estructuras tridimensionales con programas eficientes como los que tenemos hoy. Entonces, fue de mucho éxito esta metodología de la estructura equivalente, ¿sí? Ahora ya está en desuso. Ahora ya no necesitamos hacer esto porque tenemos herramientas mejores. Las normas, yo como les platicaba la vez pasada, tanto del ACI como de nuestro reglamento, nos dan una idea de lo que tenemos que hacer. Nos dicen, hay que hacer un análisis bueno, pero si no, pues esa metodología alternativa, la que acabamos de ver, puede funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos lo dicen las normas? Lo vimos la vez pasada, pero a lo mejor, ahora ya lo vemos, le damos un poquito más de sentido, ¿no? De contexto, ¿no? Miren lo que nos dicen las normas. Análisis de losas planas. Dice, las fuerzas y momentos internos pueden obtenerse dividiendo la estructura en marcos ortogonales y analizándolos con métodos reconocidos suponiendo comportamiento elástico. En fin, es lo que acabamos de ver, ¿sí? Pero esto ya no funciona, esto ya nadie usa esto, ¿sí? ¿Qué es lo que se usa ahora? Y no ahora, de hace como 20 años, ¿no? Les decía yo que realmente lo que se hace es esto, ¿no? Es el modelado con análisis tridimensionales debe hacerse como igual como en los métodos aproximados que acabamos de ver, en dos formas. Lo que sucede es que estas losas
han demostrado que tienen comportamiento regularmente bueno para cargas verticales, pero muy malo para cargas laterales. Entonces merecen dos tipos de análisis diferentes. Entonces, aquí el modelado con análisis tridimensionales, con programas como los que ustedes usan, como el ETAPS, como el SAP, como esos programas, estos análisis se recomienda usar métodos de análisis estructural tridimensional en los cuales se modelen todas las nervaduras en ambas direcciones, considerando las plantillas propuestas en los programas comerciales para placa maciza o aligerada según el caso. O sea, estos programas, particularmente el ETAPS, el SAP no. El SAP ustedes tienen que hacer ese modelado, pero en el TAPS ya vienen unas plantillas, ¿sí? Con losas aligeradas, encasetonadas, para que ustedes casi casi que le pongan nombre, ¿sí? Hagan algunos ajustes en cargas, en algunas cosas pequeñas, y pueden correr su estructura, su losa, pero no nomás la losa, sino toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura la pueden correr, ¿sí? Y esa configuración estructural que dan ustedes, pues tiene que ver más con la realidad que con las suposiciones que hicimos ahorita de los marcos equivalentes. Claro, hay que tener todos los cuidados de cualquier uso de un programa, pero esta es una solución que es la que hoy normalmente se usa, ¿sí? Ahora, nuestro reglamento, como les comenté la vez pasada, no se actualizó, ¿sí? Incluso, les decía yo, este método salió en el ACI de 1971, el método de la estructura equivalente, y siguió saliendo cada 4 años hasta 2014. Y nuestro reglamento atrás del ACI, una vez que el ACI cambió, por fin, en 2019 cambió el ACI a lo que les leí la vez pasada que decía, solamente para cargas verticales gravitacionales aplica ese método de marco equivalente. Para otras consideraciones, cargas laterales, de sismo, de viento, análisis más complicados, pues ya hay que aplicar análisis tridimensionales. Eso ya lo dice la CI, pero nuestro reglamento, eso lo dijo en 2019, nuestro reglamento que salió en 2017 ya no se actualizó, porque el de 21 es la misma versión nada más que con comentarios. Pero este es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y para cargas laterales, bueno, estos programas, les decía yo, está el ETAPS, ¿no? Que en este se forman estas plantillas, esto se lo voy a dejar, se forman las plantillas ya, ¿sí? Que son configuraciones aproximadas de cómo van a usar la losa, ¿sí? Para que analicen rápidamente el edificio, pero no solo la ventaja de tiempo, sino que se parece más a la estructura real y es un problema tridimensional. Acuérdense que dijimos que en el método de la estructura equivalente lo que se hace es convertir el problema tridimensional en dos bidimensionales, uno en X y uno en Y. Recuerden que lo vimos, ¿no? En el etapa se hace tridimensional, ¿sí? Como realmente es, ¿sí? El SAP también es útil, pero menos que el ETAPS, porque el SAP no trae estas plantillas. En el SAP lo pueden usar también, pero ahí tienen que formar ustedes sus plantillas. O sea, en el otro ya les da dibujadita la losa con sus nervaduras. O sea, algo así les da. Algo así. Ya les da tienen que hacer algunas modificaciones, porque pues, no son las que ustedes están diseñando. Pero en general ya les da esto, ¿sí? Para que ustedes ya nada más lo carguen y corran el programa. Y sobre todo, que son losas que se repiten en 10 pisos, ¿sí? Pues avienta toda la estructura completa, ¿sí? Y la estructura equivalente, acuérdense que tenemos que hacer un análisis en X y en otro en Y para conjuntar el problema tridimensional. Aquí ya es de una buena vez todo. Y luego están otros programas, ¿sí? Que por ahí tendrán que conocer después. Les digo, el SAP 2000 es muy bueno, el programa, pero es un programa muy general. Es un programa que sirve igual, bueno, no igual, hay que hacerle modificaciones, pero sirve para presas, para túneles,
para canales, para tuberías, ¿sí? Para tanques, para todo lo que se les ocurra, casi se puede modelar en SAP, casi todo. Taludes, suelos, etcétera. Pero, y también para edificios, para edificaciones. Pero pues entonces no está así como en automático, todo arreglado para que ustedes entren ya nada más a correr el programa. En cambio, el ETAP sí, porque el ETAP está hecho para edificios, ¿sí? Esa es la ventaja. Todo esto es porque yo les recomiendo que en su proyecto utilicen el ETAPS. Pueden usar el SAP, pueden usar el Revit Robot, ¿no? Que es el del BIM, ¿sí? Pueden usar el SIPE, ¿sí? Pero tienen algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, pues el robot es más general, hay que hacer primero en Revit, luego en robot, porque ese sirve para precios unitarios, sirve para muchas cosas. Claro, es una herramienta muy buena, porque la ventaja que tiene digamos que ya no es un programa, ¿no? Sino esa plataforma, es que conjunta las instalaciones, los proyectos arquitectónicos, para que no se nos bloquee nada, ¿no? Nada de que por aquí pasaba una línea y yo metí una trave. Eso nos los facilita este sistema, el BIM, ¿no? Pero bueno, para nuestro caso, que es modelar la losa, pues veo mucho mejor el ETAPS. Y el CIPE es un programa que tiene aparentemente una ventaja muy buena, porque trae cargado, bueno, está hecho para que apliquemos las normas del reglamento del Distrito Federal, ¿sí? Pero, como que es muy limitado, muy restringido, no limitado, sino más bien restringido. No lo deja uno casi mover nada. Entonces, si no ocupo la estructura ahí, hay que hacer muy complicado para adaptarla a esto. Yo, sinceramente, lo que les recomiendo es ese TAPS, ¿no? Para sus análisis, ¿no? Sobre todo para análisis de edificios, ¿no? Porque es para lo que está hecho el programa. Es hermano del SAP 2000 y hermano del de cimentaciones que se llama SAFE, ¿sí? Son tres de la misma empresa, TAPS, SAP 2000 y SAFE. Les digo, para nuestro caso y para su caso del proyecto, yo les recomiendo que se entrenen en el ETAP, ya sea que hubo por ahí un taller de no sé qué profundidad y si ya acabó o no acabado, por haber un taller para ETAPS y SAP y dibujo de planos, creo. Ojalá lo hubieran podido tomar, pero si no, pues con los tutoriales tendrán que bajarlo y aprenderlo, ¿no? Pienso que a lo mejor cuando ya llevan diseño estructural o estructuras metálicas o mampostería, si les dejaron un proyecto, seguramente ya tienen la experiencia de que para edificación, para edificios, para construcciones urbanas, lo más práctico es el ETAPS, ¿no? Entonces, este es el que yo les recomendaría para su proyecto. Pero si alguien dice, es que yo sé manejar muy bien el SAP 2000 o el CIPE, es un juego para mí, pues también, en el que quieran, ¿no? Para el que no sabe ninguno, pues yo le recomendaría que se entrenara para este proyecto en el ETAPS, ¿no? Bueno, y para análisis tridimensionales, para de cargas laterales, pues es también muy sencillo el modelo en tabs para, para, para trabajarlo. La única diferencia es que tienen que hacer otro modelo. En el caso de losas planas, fíjense bien, en el caso de una estructura de columnas y marcos normales, los tradicionales, ¿sí? El mismo modelo estructural les sirve para análisis por cargas verticales y para análisis por cargas laterales, lo cual es muy cómodo porque luego cuando hacen las combinaciones, pues es muy rápido. Desafortunadamente, en las estructuras hechas a base de columnas y losas planas, no es lo ideal hacer un solo análisis porque se desperdicia una buena parte de la estructura. Aquí lo que se tiene que hacer es, para cargas verticales, utilizar una de las plataformas que les dije, ¿no? De las plantillas estas que les dije, que ya vienen sembradas en el ETAPS.
Y para cargas laterales, ¿sí? Como se ha visto que estos sistemas son muy malos para cargas laterales, ¿sí? Pues lo que se hace es marcar las vigas, ¿sí? Con un ancho C2 más 3H. Algo parecido a lo que está en el esquemita de acá. Parecido a esto. Son vigas que no se salen del peralte de la losa, ¿sí? Pero que estas vigas tienen un ancho C2 más 3H. Y se forma la retícula de vigas así, con C2 más 3H y las columnas. Y toda la parte del medio del casetón, de los casetones, todo eso no se toma en cuenta para sismo. ¿Sí? Únicamente se sabe que es un diafragma, pero realmente eso está diseñado por cargas verticales. Entonces, para sismo únicamente se toma esta estructura. ¿Sí? Por supuesto, con las cargas de todo el edificio. Y este se corre también en etapas con vigas, lo que pasa es que son vigas anchas, pero es un marco igual tridimensional. Pero este modelo entonces es diferente al que tienen en las plataformas. Entonces, hay un análisis por carga vertical y un análisis por cargas laterales. Ya que hicieron los dos, pues hay que ensamblar resultados para diseño. Entonces, sí, lo que me quieren decir es que es una complicación tremenda el análisis de edificios con losas planas, lo es, sí es cierto. Bien hecho, como estamos pensando que se debe de hacer, bien hecho, o sea, un análisis por cargas verticales y otro análisis por cargas laterales, porque tienen diferentes condiciones, sí, es complicado, es laborioso, ¿sí? Y además, no es el problema tanto de que sea laborioso, podríamos lidiar con eso. ¿Cuál es el problema? De que son sistemas ineficientes a cargas laterales, ¿sí? Estos sistemas de losa plana son ineficientes a cargas laterales. Entonces, cabe la posibilidad de usarlos, por ejemplo, en zonas de muy baja sismicidad, ¿sí? Que no tendrán problemas de cargas laterales, y de estructuras, no sé, 4 o 5 pisos, ¿sí? En esos cabe la posibilidad, ¿no? Pero si estamos pensando en zonas con actividad sísmica de media a alta, ¿sí? En terrenos no muy buenos y que, no sé, de 8, 10, 12 pisos, pensar en que la estructura con losa plana y columnas nos puede ser útil, yo creo que ahí empieza una frontera en donde empieza a ser deficiente ya ese sistema, ¿no? Entonces, a los 7, 8 pisos, en una zona de sismicidad alta, yo creo que ya empezamos a tener problemas de distorsiones, de desplazamientos. Lo que se tiene que hacer ya ahí en todos los sistemas, porque si es eficiente el sistema este para carga vertical, bueno, ponerlo a trabajar por carga vertical, ¿sí? Y si tenemos un edificio de 17 pisos, pues ok, trabaja por carga vertical muy bien, toda la losa, todo trabaja muy bien por carga vertical, pero cargas laterales, dejárselas a otro sistema. Las cargas laterales, que las tomen muros de rigidez, contravientos o cualquier otro sistema de disipación, lo que sea, ¿no? Pero sí, son sistemas que deben trabajarse independientes. O sea, estas losas son buenas para cargas verticales y punto, ¿sí? O para cargas laterales con poca demanda, ¿no? O sea, edificios chaparros en zonas de muy baja sismicidad, ¿no? Pero si ya le vamos aumentando sismicidad, le vamos aumentando el número de pisos, va perdiendo ni siquiera yo diría su eficiencia, sino su utilidad, este sistema. Entonces, resumiendo, si tenemos un sistema de columnas con losas planas en una zona de baja sismicidad, como puede ser aquí CU, Ciudad Universitaria, ¿sí? De baja sismicidad, y el edificio va a ser de 3, 4, 5 pisos, adelante con la losa plana aligerada, les va a funcionar bien. Si empezamos a crecer el edificio a 8 o 10 pisos y nos empezamos a mover a la zona de transición o de alta sismicidad, ¿sí? A partir de ahí
ya no les va a funcionar bien, van a tener problemas de desplazamientos laterales y habrá que incorporar otros elementos como muros de rigidez o contravientos, ¿sí? Y dejar que la losa plana siga resistiendo únicamente cargas verticales. Sí está claro? Y en cualquier caso, pues la recomendación es usar los métodos de análisis estructural con los que hoy contamos, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Disculpe, profe, yo tengo una Sí. pregunta. Sí. Es acerca del proyecto. ¿Vamos a poder nosotros proponer traves secundarias o simplemente tenemos que tomar las traves que resultan de entre columnas? No, tienen que proponer traves secundarias. Es Ok, buena pregunta y como les digo siempre, eso, a lo mejor esa pregunta le sirve a todos, ¿no? Entonces sí, hay que poner traves secundarias, ¿no? Para que les salgan tableros de losa. Acuérdense que el tablero, el pedalte de la losa depende del perímetro, ¿sí? Si tenemos tableros de, como ahí pueden ser de 7 por 7, pues les va a salir una losa de 20 o 30 centímetros, lo cual es impráctico, ¿sí? Entonces, yo pensaría que dieran una distribución de traves secundarias, ¿sí? De modo que les salieran tableros de no más, por ejemplo, de 12 centímetros de espesor, ¿sí? O sea, que hagan su distribución de vigas para que cuando hagan el perímetro entre 250, no les salga, ya con todos los factores que intervienen, finalmente el peralte no les salga más de unos 12 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que funciona bien. Cuando ya empezamos con 15, 18, ya son losas muy pesadas, ¿no? Y lo único que no queremos es peso inútil, ¿no? Pero sí, ustedes tienen que plantear su distribución de, de vigas secundarias, gracias. ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nada más una pregunta más. ¿Ya se adaptaron a esto del horario híbrido o todavía tienen problemas? Porque veo que nada más hay 21 conectados. No sé si se salieron para la otra clase o qué pasó. 20, de hecho, No, ya porque, me adapté, profesor. ¿sí? Sí, Bueno, entonces, pues ojalá, porque nomás veo 20 conectados. No sé si los demás hoy faltaron o ya se fueron, ¿no? Pero bueno, entonces, el viernes haremos unos ejemplitos de esto y si tienen pues dudas de su proyecto, pues también, ¿no? Y después de hacer los ejemplos de esto, pues con eso terminamos el tema de losas planas, ¿sí? Creo que a partir, déjenme checar, no sé si de ahí ya era el examen, déjenme checarles, ¿sí? Al término de ese tema se les hará, esto lo tienen ustedes. Vimos losas planas y al término de este tema se realizará el primer examen parcial. Entonces, estamos ya en posibilidad, bueno, el viernes vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? Y dudas y todo, de losas planas y en general de losas perimetralmente apagadas también. Pero con eso terminamos el tema de aquí y estaríamos listos para hacer el primer examen. Pues para mí que podría ser desde el lunes próximo, pero ustedes, ¿qué les parece? ¿Lunes, miércoles de la semana que entra o viernes, como ustedes digan? ¿Eh? ¿El miércoles, profesor? ¿Qué podría ser? Sí, profe, el miércoles podría.
Pues sí, podría ser el miércoles. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Ya por saben mí que miércoles o viernes está bien. Yo preferiría el viernes. Yo también en viernes. Yo también el viernes, profesor, por conveniencia de tiempo. Viernes. Bueno, entonces, ¿quién gana, viernes o miércoles? Los que dijeron el miércoles, ¿pueden el viernes? Sí. Todos lo dejamos el viernes. Sería el viernes 18, ¿verdad, profesor? Ahorita te checo la fecha. Hoy estamos a 9, el viernes 18. El viernes 18 sería. Sí, está bien, el viernes. Ok, viernes 18. Muy bien. Este viernes terminamos el tema y el lunes vamos a empezar otro tema, pero que ya no tiene que ver con el examen. ¿Está bien? Vale, profe, muchas gracias. De Y acuerdo. por ahí vamos aprovechando si ya se ponen a empezar a estudiar, y seguramente les va a salir dudas. Bueno, entonces nos vemos el viernes.